de la Orden Martinista aquí en Santiago, parte de un ciclo de conferencias que supuso 3 conferencias. La primera, para los que asistieron en esa oportunidad o los que no asistieron, se trató fundamentalmente de presentar a la Orden Martinista de su aspecto histórico, la historia de la Orden Martinista y su tradición. La segunda conferencia, que estuvo ambientada por un ruido que era ajeno a nuestra voluntad, que hoy ya no lo tenemos, fue para tratar respecto a las ciencias esotéricas que se estudian dentro de los grados de la Orden Martinista y fundamentalmente aclarar o dejar bien presentado el sentido que tiene la aplicación y el estudio de esa ciencia esotérica para la iniciación martinista. Antes de comenzar el tema, voy a más o menos introducir esos 2 aspectos tratados en las conferencias anteriores. Esta conferencia de hoy supone tratar la noción que tiene la Orden Martinista respecto a la naturaleza humana y cómo esta noción respecto a la naturaleza humana fue definida por el filósofo desconocido, quien es propiamente el fundador del martinismo y de la Orden Martinista. Fue definida para representar aquello que significaba la esencia humana como hombre de deseo. Así él lo comentó, diciendo que, para referirse a los seres humanos, estos eran hombres de deseo. Voy a explicar esa noción. Y cómo ese hombre de deseo vive una vida material con la finalidad de reencontrar y conocer en su propia vida a aquel que le es aparentemente desconocido, pero que de hecho es lo más conocido que tiene, que es Dios. ¿Y cuál es el concepto de Dios que maneja la Orden Martinista y que han enseñado los martinistas y que, por cierto, enseña la Orden Martinista en la actualidad? Esto es de suma importancia porque nos da la base para posteriormente entender el rol que debe cumplir el martinista dentro del mundo profano, dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve. Esto es interesante porque para tener una noción del rol social que debemos cumplir, si somos esoteristas tenemos que partir por la causa, no por los efectos. Digo partir por los efectos sería entender un modelo a aplicar en la sociedad, un modelo político, un modelo económico. Eso sería nada más que ir a los efectos. Pero el esoterista tiene que ir a la causa, no a los efectos. Y la causa de todo sistema, ya sea de orden religioso, político, social, del que sea, es el ser humano. Y cuando queremos entender todo lo que corresponde a la naturaleza humana, tenemos que entender aquel que constituye todas las cosas, que es el ser humano. Y para entender el rol que tiene el ser humano en la sociedad, se debe partir necesariamente, repito, si hacemos una comprensión esotérica del tema, tenemos que partir entendiendo cuál es la naturaleza humana y cuál es la relación que tiene este ser humano con su propia naturaleza en relación a la divinidad, al mundo. Luego de eso, de entender bien eso, viene la posibilidad de establecer teorías o establecer paradigmas políticos o sociales, pero eso es posterior. Lo previo es entender la naturaleza humana. Entonces, para comprender ese aspecto social del ser humano, es necesario partir entendiendo qué es el ser humano en esta categoría particular que le da la Orden Martinista como hombre de deseo, y entendiendo que ese ser humano como hombre de deseo está en permanente relación, de forma, una relación prácticamente indistinguible entre él mismo y Dios. Y es esta base sobre la que debemos considerar cómo entiende la Orden Martinista el aspecto social humano, o el rol que debe cumplir el martinista en la sociedad. Ese va a ser el tema de esta conferencia particular. Para introducir, en la primera conferencia en donde se trató una presentación histórica, se expuso la diferenciación a los que asistieron a la primera conferencia. Esto les recordará, no es para repetir, pero simplemente es para recordar a los que vienen por primera vez que nos podamos entender del mismo. Dentro de la historiografía de la Orden Martinista se ha definido 3 momentos o 3 instancias que corresponden a la historia de la tradición martinista. La primera, que corresponde al momento precursor de la Orden Martinista, a la cual se le ha denominado martinesismo, y guarda relación con las enseñanzas de un personaje muy particular que apareció en Francia en el siglo XVIII, que era Martínez de Pascual. Martínez de Pascual estructuró un rito con una estructura francmasónica que llevaba al grado superior, que era un grado de Rosa Cruz, y ese rito era de carácter teúrgico.
La teurgia, ya lo hemos tratado, supone la ejecución ritualística, la ejecución de símbolos en movimiento con la finalidad de elevar la conciencia del iniciado para que pueda entrar en contacto con seres espirituales o con un ámbito espiritual en general, para no entrar en detalles porque hay muchos detalles. Entonces, martinesismo se le llama a esta corriente, a esta doctrina, que es precursora de la orden martinista, que es iniciadora de lo que luego será la orden martinista. Uno de los discípulos de Martínez de Pasquali era Louis Claude de Saint-Martin, conocido como el filósofo desconocido. Él firmaba así, era su seudónimo. Y él, iniciado en estos misterios de los Elus Cohen, iniciado en los misterios y en la práctica de la liturgia, va a entender en su momento, por una serie de motivos, no es propio en estos momentos de tratar esos motivos, que ya se trataron en la conferencia. De todas maneras, si alguien tiene dudas sobre esos motivos, los puede consultar al final. Por una serie de motivos que ocurrían en las logias de Martínez de Pasquali, él se da cuenta que el camino más seguro y el camino más eficiente para lograr esa comunión espiritual, ese contacto con lo divino, no era la práctica de la magia exterior o del ritualismo exterior, sino que fundamentalmente era un sendero interior, al cual le llamó él la vía cordial o la vía cardíaca. Él entendió que el modo de progreso debía ser ese, que era el más seguro y el más efectivo. Y ese modo de progreso o esa vía suponía ya no la ejecución de rituales exteriores, sino que fundamentalmente el iniciado debía hacer un trabajo interno, a través, o teniendo como método de ese trabajo interno, la meditación, la oración, y sobre todo ese autoconocimiento que suponía entender la naturaleza humana, entender el universo y entender a la divinidad, pero no de una perspectiva externa, ni con la finalidad de lograr fenómenos externos, sino con la perspectiva de entender la realidad y la totalidad dentro de sí mismo. El filósofo desconocido entendió que ese era el camino. Hay una anécdota que tiene el filósofo desconocido con Martínez de Pasquali, en donde, perdón, no con Martínez de Pasquali, sino con Villermoz, que era otro de los discípulos de Martínez de Pasquali, muy amigo del filósofo desconocido. Este gran iniciado, que era Villermoz, a diferencia del filósofo desconocido, era muy ritualista y tenía mucha inclinación hacia la práctica operativa externa. Y hay una anécdota entre ellos dos en donde el filósofo desconocido, ya muy dudoso de la efectividad del ritual externo, le dice a él: ¿y acaso necesitas de todas estas cosas para creer en Dios? Es necesario toda esta práctica externa, es necesario todo este ritualismo tan complejo para en realidad entender que hay una divinidad y que mora en nosotros y de la cual para la cual nos tenemos que unir. Entonces eso demuestra el carácter que tiene el filósofo desconocido. Y a esas ideas del filósofo desconocido, a esa doctrina enseñada por el filósofo desconocido, se la conoce como el martinismo. Y ese es el espíritu o la esencia que va a animar posteriormente a la orden martinista. La orden martinista va a ser en realidad la formalización, la estructuración del martinismo. Es decir, la estructuración de las enseñanzas del filósofo desconocido. Así se debe entender la orden martinista. La orden martinista, como fenómeno histórico y como organización, fue formalizada fundamentalmente por un gran esoterista francés que había a finales del siglo XIX, que era Papus, el doctor Gerard Encausse. Es conocido como un gran esoterista, escribió muchos libros de esoterismo de divulgación, no de esoterismo iniciático, porque eso lo mantienen de forma confidencial las órdenes iniciáticas. Los escritos de él son de divulgación. Para hacer el parangón nada más, Papus en esa época sería hoy en día una especie de Paulo Coelho o algo así. Con la salvedad que tenemos histórica. Pero en ese tiempo era difundía este conocimiento de esa manera. Es más o menos. Y él, Papus, que era un gran esoterista iniciado en muchas órdenes de la época, estructuró o recibió la transmisión del filósofo desconocido que le venía precisamente de las enseñanzas que en el siglo XVIII había enseñado al filósofo desconocido. Y él, junto con otro martinista que era Agustín Chaussot, compartieron sus transmisiones espirituales y formaron la orden martinista, con un consejo soberano de la orden en el año 1887.
Después de eso la orden martinista empezó a trabajar. Fundamentalmente en un comienzo la orden martinista era más bien un grupo de estudios en donde los martinistas se reunían a compartir discursos, a compartir trabajos, reflexiones, y eso era fundamentalmente. No había en la orden martinista en un comienzo rituales iniciáticos. Lo único que se hacía era se transmitía la iniciación de modo muy simple, tal como lo hacía el filósofo desconocido, que consistía más bien en una imposición de manos y se transmitía el espíritu de superior, y de esa manera se trabajaba las logias martinistas en un comienzo. Fue ya en el siglo XX, en el año 1913, que un gran martinista, miembro del del primer Consejo Soberano de la Orden Martinista, que era Teder, quien tuvo la misión de establecer y estructurar los reglamentos y los rituales de la Orden Martinista. Eso lo hizo en 1913. Desde ese momento la Orden Martinista pasó a ser una orden inicial, en donde sí se practicaban rituales, donde sí se practicaban trabajo ritualístico y donde se tenían reglamentos. Desde ese momento la orden pasa a ser propiamente una orden iniciática. En el año 1903 ocurre esto, en el 1916 fallece Papus, que desde el comienzo de la orden martinista hasta su muerte fue el presidente del Consejo Soberano. Después del fallecimiento de Papus quedó a la cabeza Teder como presidente del Consejo Soberano, como gran maestro. Al fallecer Teder no hubo sucesión en la gran maestría, y esto significó que ya el Consejo Soberano no se volvió a unir, nunca se volvió a articular nuevamente, y cada martinista en uso del cuarto grado que da la capacidad inicial, el cuarto grado del primer templo, que da la capacidad de formar logias, en uso de ese cuarto grado comenzaron a fundar sus ramas o organizaciones martinistas a su propia medida, perdiendo así la esencia misma del martinismo. Porque estos maestros martinistas, haciendo uso de esto, después de la muerte de Teder, empezaron a crear sus organizaciones. El motivo de por qué lo hicieron, en muchos casos, era por una pugna de egos entre ellos mismos. Eso es muy claro, eso ocurrió. Ninguno se sentía capacitado, ninguno se sentía obligado a tener que obedecer a otra autoridad. Cada uno quería ser su propia autoridad y empezaron a fundar una serie de instituciones, organizaciones en las que muchas veces se perdió completamente el mismo espíritu martinista. Esto ocurrió en esa época. En esa misma época empezamos con las guerras mundiales. Eso significó que después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente la orden martinista como institución desapareció de Europa. Prácticamente. Lo único que quedó fueron transmisiones particulares que se hacían de forma privada, muy privada. En el año 1987, específicamente el 25 de diciembre, un grupo de españoles que habían sido iniciados por la más alta autoridad iniciática de la orden martinista en Europa, que era el señor Raymond Bernal, todos ellos eran iniciadores, es decir, tenían la capacidad de iniciar. Se constituyeron en el Consejo Soberano y formaron el 25 de diciembre de 1987, 100 años precisamente desde la formación, 100 años después de la formación del primer Consejo Soberano, formaron ese Consejo Soberano para la Orden Martinista, dirigida fundamentalmente a martinistas de España y países del mundo. A la Orden Martinista, que trabaja con los rituales y los reglamentos originales publicados por Teder. De hecho, hay una edición en la sede soberana de la Orden Martinista original de esos rituales. Esa imagen yo se la mostré en la primera conferencia, la imagen del original de esos reglamentos y rituales que están aún en la sede soberana. Para seguir trabajando de forma regular, sacando todo lo que no sea martinista, todo lo que es ajeno al espíritu martinista, y comenzar a trabajar de forma muy adecuada o muy en correspondencia con el espíritu del martinismo real y con la ejecución efectiva, explícita, tanto de los reglamentos como de los rituales. La Logia Lux in Tenebris número 6, que organiza este ciclo de conferencias, que realiza su trabajo aquí en Santiago de Chile, pertenece a la Orden Martinista, y nosotros aquí nos reunimos a seguir estos estudios y a practicar, sujeto a una regulación conforme a los reglamentos tradicionales y sujeto además a las prescripciones ritualísticas que establecieron ya Teder y Papus en esa época. O sea, se mantiene esa tradición después de que la orden martinista como fenómeno histórico tuvo que vivir una serie de inconvenientes debido al momento social en el que ocurrió fundamentalmente eso. Como introducción histórica, ¿qué será eso? Para que más o menos nos podamos entender lo que es. En la segunda conferencia se trató sobre
las ciencias esotéricas. Parte de esto lo voy a tratar ahora también por su relevancia, por la importancia que todas estas ciencias esotéricas que se estudian en el plan de estudios de la Orden Martinista. Cabe decir anteriormente que la Orden Martinista se estructura en grados, fundamentalmente en un primer templo, que está compuesto de 4 grados, 3 grados fundamentales, que son el asociado, el iniciado y el superior, y después viene un 4º grado, que es el superior iniciador. Esos son los grados fundamentales de la Orden Martinista. Y luego viene un segundo templo, que ya es de carácter honorífico, y que para la estructuración de la Orden Martinista ese segundo templo actúa como altos grados. Esto viene o fue sacado por Teilhard de la estructura de grados de la francmasonería, particularmente del recto escocés antiguo y citado, del cual él era experto ritualista en este rito. Dentro de la estructura francmasónica, los 3 grados fundamentales de la masonería simbólica, los grados universales, que son propiamente los grados martinistas, el aprendiz, compañero y maestro, son la base del martinismo, y después cada rito particular, de los muchos ritos que hay en esa organización, incorpora los altos grados, ya sean del 4 al 33, o algunos menos, o algunos más. Entonces, este segundo templo de la Orden Martinista tiene esa misma estructura. Es como un grupo de altos grados que le siguen a los grados fundamentales, que son el asociado, iniciado, superior, y ese 4º grado, que es un grado administrativo, fundamentalmente lo que hace es darle a esa persona que se le da el 4º grado la capacidad de iniciar, la capacidad de abrir logias y comenzar a iniciar. Dentro de estos grados, de estos 3 grados del primer templo, hay un plan de estudio que se cumple. Un plan de estudios muy definido. No lo comentaré completamente el plan de estudios, pero sí muchas de estas ciencias esotéricas se repiten en cada uno de estos grados. Fundamentalmente 3, para decir en términos simples. Una es la Kabbalah, la astrología esotérica y la simbología en general. Otras más, pero fundamentalmente son esas. Kabbalah, astrología esotérica y simbología. Estos son los estudios que se trabajan en cada uno de estos grados. El motivo por el cual estas ciencias se estudian dentro del plan de estudios de la Orden Martinista es porque están totalmente adecuadas al propósito de la Orden Martinista. Y ese propósito de la Orden Martinista ha sido definido, y la Orden lo define, y en extensión todas las organizaciones iniciáticas, y extendiendo más el concepto, todas las organizaciones religiosas, todos los grupos que siguen fines filosóficos o fines de perfeccionamiento humano, suscriben esta misma doctrina, que es la doctrina de la reintegración. El martinesismo, recuerdan bien aquello que enseñó el maestro Martínez de Pascual, todo lo que ellos practicaban a nivel teúrgico se fundamentaba en lo que él llamaba la doctrina de la reintegración, que suponía, en términos muy simples, la base de esto lo voy a comentar luego, pero para que lo entendamos desde ya. En términos muy simples, esa doctrina de la reintegración suponía una constatación que el estado humano actual era un estado ontológicamente de exilio existencial. Era un estado de exilio, era un estado de exclusión del ser humano de su auténtica naturaleza o de su ámbito original. O sea, los martinistas y los esoteristas en general constataron que la vida humana era eso. En el ser humano había una disociación entre lo que él era como potencialidad y lo que experimentaba de forma fáctica. Como potencialidad, el ser humano se reconocía como espiritual, como un ser en el cual se integran una serie de virtudes, una serie de potencialidades. Sin embargo, en la práctica se encuentra con un aspecto muy débil, muy en estado caído de él mismo. Entonces los esoteristas consideraron esta diferenciación entre lo que es el ser humano y cómo momentáneamente se estaba manifestando el ser humano. ¿Qué era el ser humano? Cuando se pregunta ¿qué es el ser humano? Es una pregunta filosófica que apunta a la esencia. La esencia, entendámonos, es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Entonces, cuando nos preguntamos por la esencia humana, nos estamos preguntando por aquello que hace que algo sea un ser humano y no otra cosa. Entonces, ¿qué hace que algo sea un ser humano y no otra cosa? Esa esencia humana, de forma muy simple, porque esto se podría trabajar mucho, pero esa esencia humana
la definieron como espiritual. Con espiritual no se está refiriendo a un fenómeno religioso, aunque se asocia con eso, sino que, por ejemplo, el aspecto intelectual, el aspecto emocional, es espiritual. Nosotros tenemos una vida interior intelectiva, y eso es espiritual. Entonces, no se debe asociar la palabra espiritual con algo alejado de lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo. La comprensión, la empatía y todas estas cosas que se estudian mucho hoy son producto de la naturaleza espiritual humana. Entonces, esta esencia, entendida por los esoteristas humana, correspondía con ese aspecto espiritual. Pero luego, había que ver el modo cómo vivían los seres humanos. ¿Acaso los seres humanos, siendo espirituales, vivían de esa manera? Entonces, ahí entraba la duda. ¿Cómo es que un ser espiritual, con tales capacidades, logra vivir una vida tan alejada de esos mismos principios espirituales a los cuales suponemos que él pertenece? Entonces aquí había una disociación en la manifestación del ser humano. Una cosa era su esencia y otra cosa era su existencia. Una cosa era lo que era y otra muy distinta es cómo se manifestaba. Entonces, para superar esta disociación entre su ser, su esencia y su existencia, yo pongo esa terminología para que nos comprendamos. Para superar o entender este por qué existe esa diferenciación, se va a entender, y así lo va a entender la orden martinista, y así lo promueve y enseña la orden martinista, esto que ha sido llamado la doctrina de la reintegración, que supone que esencialmente el ser humano pertenece a un ámbito espiritual que le es propio, que en los textos sagrados, en los textos bíblicos, esto está simbolizado con el Gan Eden, el jardín del Edén, ese espacio espiritual en donde el hombre se manifestó en una primera instancia. Y que luego de vivir esa experiencia, sufre una caída o un olvido de ese estado espiritual, que en el mismo pasaje bíblico va a ser simbolizado por la expulsión del hombre del jardín del Edén. O sea, es un símbolo que va a expresar esta caída humana. Y que el estado actual de manifestación del ser humano, que no corresponde totalmente con ese otro estado que es esencial en él, no era un estado absoluto, no era una condena eterna, no era un castigo eterno para el ser humano, sino que era una instancia de experiencia, pero que a través de su propio esfuerzo y su propia preparación, podía el ser humano, con las herramientas que la misma divinidad le había otorgado, volver a ese estado anterior a su caída. Por consiguiente, reintegrarse a ese estado espiritual. La doctrina de la reintegración supone de esos tres niveles, de esas tres instancias que nos podemos entender. Una vivencia espiritual plena del ser humano, una caída de esa vivencia espiritual y una posibilidad de reincorporarse a ese aspecto espiritual. Entonces, la iniciación y las ciencias esotéricas son herramientas que deben conducir a ese ser humano a ese estado de reintegración. Ese es el objetivo que tienen. El objetivo de estudiar Kabbalah, el objetivo de estudiar la simbología, el objetivo de practicar rituales, el objetivo de todo lo que se hace en la orden martinista, supone entregar herramientas a los iniciados para que logren esa reintegración. Y ese es el único objetivo. No hay otro objetivo en el estudio de esta ciencia. Claro, en el camino hacia lograr ese objetivo tenemos que estudiar muchos temas, mucha simbología, aplicar esta simbología. Y en ese camino se van desarrollando una serie de facultades nuestras, porque es un camino de realización humana. Y en ese camino de realización, todas nuestras facultades se van realizando. Pero no es el objetivo principal del martinista. El objetivo principal del martinista es vivir ese estado de reintegración, pero no vivirlo de forma inmaterial, sino que vivirlo plenamente estando nosotros manifestándonos del mundo material. Ese estado de reintegración es un estado interior, que exteriormente se traduce en un fuerte compromiso con el bien, un fuerte compromiso con la sociedad, un fuerte compromiso con la humanidad en general, una fuerte actitud ética, moral,
del iniciado. De esa manera se exterioriza. Pero este estado de reintegración y este proceso espiritual es una vivencia interior, eminentemente interior. Una persona de amplio desarrollo espiritual no es distinta a cualquier otra persona. No es distinta. No es distinta a cualquier ser humano común y corriente. Las ciencias esotéricas lo que permiten es que ese estado que nosotros podemos vivir de forma particular o que podemos, nuestras labores cotidianas que nosotros podamos realizar, esa espiritualidad nos permite vivir eso que estamos haciendo mejor, pero no distinguirnos o no convertirnos en algo ajeno a lo humano, sino que vivir una humanidad plenamente, entendiendo que viviéndola plenamente supone vivirla en sentido de la esencia humana, en ese estado reintegrado ya del ser humano. La doctrina de reintegración es la base del trabajo tanto iniciático, instructivo, ritualístico de la orden martillista. Y las ciencias esotéricas buscan, permiten, guían en ese camino hacia la reintegración. Ahora bien, algo que les comentaba en la pasada conferencia y que por su importancia vuelvo ahora a comentarle, es que este estado de búsqueda de la plenitud o de búsqueda de la realización humana no solamente tiene que ver con un estado de búsqueda espiritual, sino que la plenitud los seres humanos la buscan de múltiples formas. Alguien que quiera ser exitoso en su trabajo está buscando plenitud. Alguien que quiera ser famoso, entendiendo que sería como lo más superficial que se puede buscar, también está buscando un grado de plenitud. Alguien que quiera tener una familia realizada también está buscando un nivel de plenitud. Es decir, cada cosa que busca el ser humano es, en el fondo, a nivel esencial, buscar un grado mayor de plenitud. Y si entendemos que, como seres humanos en general, buscamos esa plenitud en el sentido que sea, si queremos éxito económico, buscamos una plenitud económica. Cada cosa supone buscar una plenitud. Si buscamos una plenitud, lo hacemos porque tenemos una noción innata en nosotros, o una idea innata en nosotros, de que algo necesitamos, que de algo carecemos. ¿Por qué viene esto? Viene de forma evidente. Si buscamos una plenitud, es porque entendemos que aún no lo alcanzamos, o aún no llegamos a un estado pleno. Algo necesitamos o algo nos falta. A nivel existencial, entendiendo el modo de vivir humano, los seres humanos tienen de forma natural esa noción de carencia, noción de no poder realizar plenamente lo que son. Por ejemplo, como cosa curiosa o como simplemente ejemplo, muchas nociones de psicología infantil señalan de que precisamente un niño, al momento de nacer, llora porque pierde una plenitud que tenía antes. O, por ejemplo, cuando los niños mueven las manos, siempre están alcanzando, o siempre es un modo de ir alcanzando un estado de seguridad mayor. Supone mucho. Entonces, en el ser humano hay una tendencia natural a buscar algo, por una constatación natural, y es de hecho automática, porque incluso no es consciente. Todos los seres humanos buscan desarrollarse, todos buscan plenitud, pero no es consciente que la buscan porque hay una necesidad o una carencia existencial. Otra de las cosas que se debe tener claro respecto a esto es que nunca nosotros buscamos algo desconociéndolo completamente. Cuando buscamos algo, lo buscamos porque más o menos desde la ignorancia. Buscamos algo teniendo incluso alguna noción de qué es lo que busca. Eso supone que si bien reconocemos una carencia existencial o una carencia en cuanto a nuestra manifestación, vamos a la búsqueda de llenar esa carencia, pero vamos a la búsqueda de algo muy preciso.
Porque de alguna manera esa plenitud la reconocemos en nosotros previamente. Y solo porque reconocemos esa plenitud entonces podemos ir a buscarla. Hay, como decían los antiguos filósofos, los antiguos iniciados griegos, hay una reminiscencia de aquel mundo ideal o de aquel mundo realizado. O sea, algún vestigio de ese, un recuerdo difuso de esa experiencia queda en nosotros. Y eso es lo que nos anima a buscar más para que ya no sea un recuerdo menor, sino que ya sea un recuerdo concreto. Entonces, difícilmente nosotros buscamos algo sin tener una noción de eso. Esto quiere decir que esta búsqueda de la plenitud supone que en un momento teníamos esa plenitud, o que en algún momento tuvimos conocimiento experiencial de esa plenitud. Precisamente por tener ese conocimiento de esa plenitud es que ahora constatamos que aparentemente ya no la tenemos y la debemos reconquistar. Entonces, el ser humano a nivel natural, a nivel básico, lo podemos entender como ser humano, hombres y mujeres, por cierto. Lo podemos entender que si queremos definir la manifestación, cómo se manifiesta el ser humano en su vida práctica, entendemos que lo que hacen todos los seres humanos es desear. Es desear. Desear algo que más o menos sabemos qué es, pero no tenemos muy claro lo que es. Pero si lo deseamos es porque sabemos. Yo les comentaba el ejemplo de si alguien viaja a un país que no conoce lo que hay en ese país, pero cuando antes de viajar sabe seguramente lo que se va a encontrar. Sabe que se va a encontrar con plantas, con animales, con seres humanos, pero no conoce ese lugar. ¿Por qué sabe eso? Porque tiene el conocimiento de su propio lugar, de su propio país en donde vive. Y supone reflexivamente, de manera racional, que lo mismo hay en otro sitio. Pero es un saber previo, es un saber, diríamos, racional, pero no es un saber experiencial. Entonces sabemos, pero no sabemos, en la medida que vamos a buscar algo distinto. A nivel existencial humano ocurre exactamente lo mismo. Vamos a la búsqueda de algo, y para buscarlo tenemos que tener una noción de qué es ese algo. Pero es una noción reflexiva, es una noción racional. Es un saber oscuro, es un saber no comprobado. Es precisamente la experiencia la que nos va a dar la certeza. Pero en cada ser humano está ese vestigio de plenitud. Y porque tenemos ese vestigio de plenitud, entonces, porque buscamos la plenitud. Hay un texto martinista muy bello que decía: solo puede desear reinar en su reino un rey destronado. Solo puede desear reinar en su reino un rey destronado. ¿Por qué? Porque en su momento él ya sabe qué significa reinar. Como se ve en un momento ya no reinando, entonces desea volver a hacerlo. Pero alguien, por ejemplo, que nunca ha tenido esa experiencia, ¿cómo lo va a desear? No, solamente alguien puede desear algo si constata que alguna vez lo tuvo y ya no lo tiene. De hecho, esa constatación es el fundamento de todo lo que fue la filosofía, es el fundamento más o menos de la filosofía existencialista. Es constatar que hay una carencia humana. La diferencia está entre ese ámbito filosófico con una escuela de los misterios, con una orden esotérica, es que hay una respuesta para esa carencia. No es una carencia absoluta, no es que el ser humano esté vacío en sustancia y ese vacío o esa búsqueda termina con la muerte y es el drama humano, el drama de buscar algo y nunca poder conseguirlo. A nivel espiritual o a nivel de la orden martinista, eso que buscamos sí lo vamos consiguiendo. Pero lo vamos consiguiendo no porque nos lo diga la orden martinista, lo vamos consiguiendo porque experiencialmente lo vamos consiguiendo. Eso es una constatación que debe hacer cada iniciado. Cada iniciado en su propia vida debe ir constatando que los recursos que nos da la orden martinista, el trabajo en simbología, la ciencia esotérica, todo eso
debe ir ayudándonos precisamente a comprender ese estado caído, ese estado caído como manifestación, pero a la vez estado reintegrado. Las ciencias esotéricas en la orden martinista buscan eso, y los martinistas nos adecuamos con ese propósito de estudiar la numerología, la astrología, la cabalá, etc. Ese es el propósito, no tiene otro propósito. Para eso, estas ciencias han sido muy depuradas y se enseñan de un modo muy particular dentro de la orden martinista para estudiar de ellas lo esencial, porque cada una de estas tradiciones esotéricas, por un tema cultural, por un tema histórico, se le agregaron a esta ciencia una serie de cosas que son más propiamente conocimientos, son supersticiones. Entonces la orden martinista toma esta ciencia, la depura para enseñar lo que es esencial en ella y para lo que nos va a ser útil en este camino hacia la reintegración. Que como digo, no se debe pensar esa reintegración como una cosa alejada, como una cosa fantasiosa, algo espectacular, sino que una reintegración, nosotros viviendo aquí, es una experiencia cotidiana a la que se debe llegar como reintegración. Tampoco lo que no se debe hacer es olvidar esa unidad con Dios, esa unidad espiritual, en donde efectivamente la experiencia mística nos supone una integración total y una manifestación de lo espiritual, incluso una manifestación visible de lo espiritual en nosotros. También se llega a eso. Pero eso es una consecuencia de ir realizándonos en la vida cotidiana. Entonces, podemos definir al ser humano como una entidad, si queremos decirlo así, que desea, que tiene deseos de algo. Y es precisamente esta noción lo que el filósofo conocido va a tomar para definir al ser humano como el hombre de deseo. Y la respuesta a este deseo, a esta búsqueda del ser humano, es muy simple en el caso del filósofo conocido de la orden martinista. Lo que se busca es la plenitud, lo que se busca es la perfección. Y la plenitud y la perfección y todos los otros conceptos que queramos agregar que se relacionen con esta plenitud se identifican con un concepto que es Dios. Entonces, la búsqueda del ser humano, de este hombre de deseo, es, en el fondo, la búsqueda de Dios. De Dios. Nos estamos refiriendo, en este caso particular, no nos estamos refiriendo a un Dios con una característica específica, nos estamos definiendo a un Dios de una cultura, o un Dios abstracto, o un Dios personal. Eso cada cual lo debe ir considerando. El punto martinista, el sentido de la orden martinista es que esa plenitud se asocia a este Dios, como nosotros lo queramos entender. Y ese Dios representa para nosotros aquello que nosotros tenemos y que incluso la misma naturaleza no nos lo presenta de forma tan clara. Yo les comentaba la vez pasada que nuestras ideas o las ideas que nosotros tenemos generalmente vienen desde nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, yo tengo la idea de computador porque yo conozco los computadores, lo he trabajado. Y seguramente vamos a una tribu prehistórica actual y le decimos computador, no van a poder conceptualizar eso porque no tienen la experiencia de un computador. Entonces nosotros, los conceptos generalmente que nosotros utilizamos son de esa naturaleza. Los creamos o los concebimos en función de lo que hemos visto y experimentado. Pero ¿qué ocurre con el concepto de perfección? ¿A dónde lo hemos visto? ¿A dónde lo hemos experimentado? ¿Quién nos lo enseñó? Si yo tengo el concepto de árboles, porque yo he visto árboles y sé cómo son los árboles, y me basta tener el concepto para olvidarme de todos los árboles que existen en el mundo, sino que me basta tener un concepto. Pero el concepto de perfección, ¿a dónde lo vemos ese concepto de perfección? Hay una serie de conceptos así de esa naturaleza. Por ejemplo, los conceptos últimos de la filosofía son de esa naturaleza. El concepto de bien, ¿dónde está? Pero si yo le hablo de bien, más o menos lo entendemos. Si yo le hablo de perfección, lo entendemos. ¿Y de dónde aprendimos esos conceptos? Entonces son una serie de... Eso nos revela que en nosotros mismos hay una serie de... una realidad que está y es independiente incluso de la experiencia. Porque es una realidad
diríamos, previa a la propia experiencia. Y es precisamente esas facultades que nosotros tenemos previas las que nos permiten experimentar. O sea, nosotros llegamos al mundo conociendo, sintiendo los fenómenos del mundo, pero ya con una estructura bien formada que nos permite eso. O sea, no podemos, por ejemplo, empezar a sentir olores si no tenemos un sentido que nos permita eso. Bueno, difícilmente podríamos entender todos los conceptos si no tenemos una estructura básica ya en nosotros que nos permita ir entendiendo eso. Por ejemplo, el concepto de perfección. Bueno, y este concepto de perfección, más o menos podemos pensar que es algo innato en nosotros. Y a ese concepto de perfección le asociamos una serie más de conceptos que se van a identificar con la idea de Dios que podemos tener. Y que cada cual la puede entender como sea. Eso no es obligatorio, por eso que en la orden martinista no hay diferencias en cuanto a afiliaciones religiosas que tengan los martinistas. Algún martinista puede ser de la religión que sea. No hay ningún inconveniente. Agrego además que tampoco es inconveniente que el martinista pertenezca a un partido político o lo que sea, ¿no? Eso, cada cual en uso de su libertad y de su privacidad puede hacer lo que considere. Esta noción, a la cual llamamos Dios, en el caso de la orden martinista, no debe ser una experiencia, o la experiencia con la divinidad no debe ser una experiencia ajena o con algo ajeno, sino que el propósito del martinista es hacer que esa realidad tan excelsa a la cual denominamos Dios, sea en el martinista su propia realidad. Y aquí les recuerdo la frase del filósofo desconocido, que decía: la única iniciación que ansío con todas las fuerzas de mi alma es aquella que nos permita entrar en el corazón de Dios y a Dios penetrar en el nuestro. La única iniciación que ansío con todas las fuerzas de mi alma es aquella que nos permita entrar en el corazón de Dios y a Dios penetrar en el nuestro. Esa frase del filósofo desconocido es el propósito de la orden martinista. Es el propósito del trabajo iniciático. Que este concepto que nosotros entendemos, o esta realidad que nosotros entendemos, esta experiencia de Dios que nosotros entendemos, no sea ajena a nosotros, sino que sea algo indistinguible entre nosotros mismos. O sea, que no haya distinción entre nosotros mismos y este Dios. No haya distinción. En el texto bíblico se alude a la imagen y a la semejanza que tiene el Adán original, anteriormente a la separación entre Adán y Javá, que Adán y Eva, anteriormente a esa separación, en el texto bíblico se alude a que hay uno solo, que es un hombre, varón y hembra, o sea, reúne los dos sexos, y que luego este hombre, varón y hembra, fue separado y del polvo de la tierra se le dio un cuerpo físico, etc. Eso lo dice el texto. Pero este hombre creado en un comienzo y que es la esencia de todo ser humano, es imagen y semejanza de aquel que lo creó. Esto de imagen y semejanza es muy interesante porque cuando nosotros, por ejemplo, nos miramos en un espejo, lo que estamos viendo en el espejo es una imagen nuestra. No podríamos decir que esa imagen del espejo somos nosotros mismos, porque entendemos que es una imagen, nosotros somos nosotros. Pero sí podemos decir que es una imagen nuestra. Cuando nos miramos en el espejo decimos, esta imagen no soy yo mismo, pero sí es una imagen nuestra. Entonces, la relación ontológica que hay entre el hombre y Dios es precisamente esa. Hay una divinidad y el hombre expresa, el ser humano expresa la perfecta imagen de esa divinidad. Mientras estamos manifestándonos en el mundo material, vamos trabajando en este ámbito de las imágenes para que con nuestro progreso espiritual alcancemos la visión de la realidad como tal. Hay un pasaje respecto a esto, me recuerdo un pasaje que aparece en una de las epístolas de Pablo, que él dice: ahora conocemos por enigma,
nuestro conocimiento actual es por enigma, pero luego, cuando estemos realizados, qué sé yo, posterior a la muerte, en el estado salvífico, no conoceremos por enigma, sino cara a cara, directamente. El conocimiento del ser humano a nivel de caída humana es un conocimiento por enigmas, por reflejos, por imágenes. Pero luego, con nuestra realización, conoceremos directamente. El otro concepto que se asocia es de semejanza. O sea, el ser humano como imagen de Dios, el reflejo mismo de la divinidad, y como semejanza. Semejanza supone que tienen la misma forma. En matemática hay una diferencia entre semejanza y congruencia. Dos figuras congruentes son cuando son iguales. Semejantes es cuando tienen la misma forma pero pueden ser de tamaños distintos. Es muy interesante esto porque el concepto de semejanza alude a la igualdad de forma, de potencias que comparte el ser humano con la divinidad. Algunos martinistas antiguos decían que tras la caída el ser humano perdió la semejanza, pero sí mantuvo la imagen, decían algunos martinistas. Entonces, la reintegración suponía reconquistar la semejanza y esta misma imagen de la divinidad. Bueno, eso son formas de expresión. Se los comento solamente para que sepan la terminología o el lenguaje que han utilizado los martinistas. Entonces, la relación del hombre con la divinidad está en que naturalmente el ser humano tiende hacia esa divinidad, la desea. El martinismo, filósofo desconocido, va a entender que la esencia humana está en ser hombres de deseo, que desean la divinidad y desean la plenitud. La diferencia entre el profano, el no iniciado, y ya el martinista está en que ese deseo de plenitud en el profano es cualquier cosa. Hay mucha confusión, no hay claridad respecto a lo que se desea realmente. En cambio, en el martinista ese deseo sí es muy claro. Es el deseo de esa plenitud y entendemos que corresponde con Dios. Y tampoco eso es suficiente, sino que en ese camino debemos ir progresando en estudio, en realización, aplicando todo esto para que sea efectivo esa unión mística entre Dios y nosotros mismos. El martinismo se ha definido o se presenta particularmente, o sea, su característica central es que es una escuela de filosofía de carácter cristiano, o es un misticismo cristiano. Se los comento ahora porque este concepto generalmente lleva equívocos respecto a nuestra comprensión. Con cristiano no se está refiriendo a una religión, no se está refiriendo a una secta particular religiosa, sino a un estado de iniciático a alcanzar. El concepto de Cristo es griego y significa en griego el ungido, que es sinónimo de lo que los hebreos era el Mesías, el Mashiach, que era un ser humano ungido. Podemos entender que este concepto de Cristo refería a un estado iniciático y sobre todo apuntaba a un ámbito interior nuestro, que es ese ámbito esencial que tras la caída humana nunca se perdió. O sea, siempre se mantuvo, a pesar de la caída, a pesar de que nos manifestamos distintamente a la divinidad en nuestra manifestación cotidiana, nunca perdimos esa esencia espiritual. Y ese ser que aún se mantiene unido a Dios, la tradición esotérica la ha denominado el Cristo, ese aspecto interior. Con filosofía iniciática cristiana se refiere a eso. No se refiere a que la orden martinista tenga alguna inclinación hacia una ideología religiosa particular. Eso no ocurre en la orden martinista. Lo que sí ocurre es que el fenómeno martinista se articuló dentro de una cultura cristiana, occidental. Se utiliza la terminología de esa cultura cristiana occidental para estructurar nuestros conceptos, para estructurar los rituales, pero la orden martinista no está supeditada a esa cultura religiosa. Les comento, la orden martinista, cualquier persona de la religión que quiera o que sea, o cualquier persona de ninguna religión, porque da lo mismo. Para el martinista da exactamente lo mismo si una persona
participo de una religión o no participo de una religión. No es necesario eso. Puede ser o no ser, es contingente. Sí, dentro de las prácticas martinistas y la tradición martinista, la cultura o el concepto o la terminología cristiana, claro que es importante. De hecho, tenemos una frase del filósofo conocido de decir la única iniciación que ha sido es aquella que nos una a Dios en este matrimonio indisoluble. Eso viene del misticismo cristiano. Los místicos cristianos utilizaban mucho esa terminología. Pero si viene de ahí, o si está en relación cultural con eso, no está supeditada a esa tradición religiosa. Eso es muy importante. Martínez de Pascual hablaba de que sus iniciados debían ser cristianos. El mismo filósofo desconocido en algunos textos habla de la necesidad de ser cristiano, pero no se está refiriendo a ese aspecto exotérico de entender el cristianismo, sino que se está refiriendo al aspecto esotérico de entender el cristianismo, o sea, al aspecto interior de entender a este Cristo. Y la orden martinista, aparte de considerarse o presentarse como cristiana, es también mística, porque el propósito de la orden martinista no es comprender o llegar a manejar totalmente el conocimiento de la naturaleza o de la divinidad. Lo importante en el trabajo martinista es que el martinista pueda tener una experiencia directa de esa divinidad. Más allá de comprender la divinidad, sino que relacionarse directamente con esa divinidad. Un ejemplo que se ha puesto para que podamos entender este aspecto es que si un martinista, esto es como ejemplo, obviamente, entra en una exposición de arte, de pintura, puede o no puede saber las técnicas que se están utilizando en esa pintura, el material que se está utilizando, quién lo hizo, a qué periodo de la historia corresponde. Puede o no puede saber eso. Pero el martinista lo que haría en relación a esa pintura sería captar la belleza que hay en ella y tratar de incorporar esa belleza en sí mismo. Eso haría un martinista. Por eso el propósito de los martinistas no va en cuanto a saber cuáles son las características de la pintura o ser un experto, un erudito en eso. El martinista debe, al contemplar esto, captar esa belleza, captar esa unidad y no solamente captarla, sino que interiorizarla y hacerla uno. Por eso es que el trabajo o el método de la orden martinista supone esa contemplación directa ante aquello que es sublime, ante aquello que es espiritual. El trabajo iniciático espiritual de la orden martinista basta con tener una noción de que hay algo que nos es superior y que además eso que nos es superior está en nosotros y en definitiva somos nosotros mismos. Al hacer eso, al captar eso, de forma inmediata, nuestra conciencia se coloca ante un ámbito de realidad que es superior. Entonces, en el trabajo martinista, en este trabajo emotivo de unión mística martinista, basta comprender eso que es superior para que nosotros mismos vamos de forma natural, así como en nuestra vida cotidiana tendemos hacia la plenitud, basta con visualizar, con contemplar aquello que es sublime, para ya encaminarnos hacia la consecución de eso que es sublime. El martinista en su existencia, el martinista en su vida, al contemplar su vida, no necesariamente busca conocer todo lo que ocurre, busca más bien experimentar lo que está ahí, incorporar la unidad de las cosas, incorporar lo sublime que hay en las cosas, incorporar esa belleza intrínseca de las cosas. Y es eso lo que le va a ir permitiendo un progreso espiritual. Y como ayuda a eso, están nuestros estudios, están los rituales, están las logias, están los hermanos, están las hermanas que fraternalmente le puedan colaborar en ese trabajo. Pero es eso fundamentalmente el propósito y el método de la orden martinista. Y lo que es particular de la orden martinista es esa noción, es esa contemplación directa, es ese entender, no a partir de un discurso exterior o a partir de una autoridad exterior, sino que entender las cosas directamente, esa unión mística que hablaba precisamente el filósofo. Entonces, ese hombre de deseo, en términos simples, desea aquello que es sublime, desea a Dios,
Y en la vida nuestra podemos incluso definir nuestra vida como un permanente desear. Por eso el deseo pasa a ser esencia humana, esencia del ser humano. Por eso los antiguos cabalistas, cuando le preguntaban a ellos qué era el alma, los discípulos de ellos le preguntaban, ¿qué es el alma? ¿Qué es la Neshama? Ellos decían, no tengo idea. No sé, yo no puedo definir qué es el alma, pero lo que sí puedo decir es que más o menos está asociada con el deseo. Así, yo no puedo decir qué es el alma, definirla, pero sí sé que esto que es el alma tiene algo asociado al deseo. ¿Por qué? Porque lo que hace el desear permanentemente. Esto lo va a tomar la orden martinista, lo va a incorporar ese espíritu del martinismo e identificando a este hombre de deseo, va a entender que, entendiendo esta esencia, a la cual significa como hombre de deseo, entonces es más simple entender el camino que debe seguir para lograr la consecución de aquello que desea. Si no entendemos esta esencia natural humana, difícilmente podemos entender el mejor medio para llegar a ello y mucho menos podemos entender bien cuál es el objetivo. Entendiendo las causas, nos es más fácil, más simple conocer lo que viene después de esa causa. En el martinista, el trabajo iniciático, el trabajo simbólico, el trabajo fraternal, el estudio de la ciencia y la incorporación en su propia vida de todos estos principios, va generando en él un sentido de que este deseo que nosotros tenemos y esta plenitud que paulatinamente vamos alcanzando no es algo particular nuestro, no es una propiedad nuestra, es un patrimonio que corresponde a cada ser humano. Si entendemos la esencia humana como aquella que desea la divinidad, esto lo debemos aplicar de forma radical, sin excepción. Y esto es un trabajo también psicológico que debe ser iniciado, porque esta esencia espiritual necesaria para los seres humanos es común en todo ser humano. Pero no es común en nosotros solamente, que estamos más interesados en cosas. No nos conocemos mucho, pero si están aquí es porque desean. Y si yo estoy hablando es porque deseo tratar de informarles. Es una actitud permanente este del deseo. No solamente nosotros tenemos esta característica esencial, sino que también la tienen aquellos seres humanos que socialmente no encajan dentro de los lineamientos éticos que deben regular a un ser humano de naturaleza espiritual. Claro, generalmente es muy fácil ver a un ser humano en el error, en el delito, y disociar esta imagen espiritual que nosotros tenemos de la humanidad en él. Pero ese también tiene naturaleza espiritual. Precisamente porque tiene naturaleza espiritual es que le podemos aplicar un castigo. Porque si no tuviese naturaleza reflexiva espiritual que supone una transformación y un mejoramiento, ¿para qué los castigamos? No tiene sentido. Es como llevar a la cárcel a un perro por morder a un niño. ¿Tiene sentido llevar a la cárcel a un perro por morder a un niño? Hacerle un juicio a un perro. No tiene sentido, pues en él no hay esta posibilidad reflexiva que le permita determinar que sí, que no. Entonces no lo podemos tratar de esa manera. Pero como el ser humano sí le reconocemos ese aspecto espiritual, entonces le reconocemos el hecho de que como ser espiritual tiene responsabilidad. Y como tiene responsabilidad, entonces tiene que compensar aquello que haga. Tanto aquello correcto que haga o aquello que no sea correcto. Es interesante esto porque se establece una diferenciación radical en cómo nosotros entendemos, por ejemplo, la aplicación de la justicia, cómo entendemos la seguridad que regula la sociedad. Lo entendemos de otra manera. Vamos entendiendo que como seres espirituales somos responsables. Y si somos responsables debemos tratarnos entre nosotros como seres espirituales. Eso quiere decir que si yo soy muy libre como ser espiritual, pero no me estoy comportando como tal, entonces necesito compensar aquello que estoy haciendo.
Cosa que sería, como ya dije, absurdo aplicarlo, por ejemplo, a una planta carnívora. Se coma el bicho. ¿Qué pasa con esa planta carnívora? Es ilógico, es insensato hacer juicios sobre eso. Ustedes saben que durante la Edad Media, una de las cosas bizarras que se hacía en esa época era hacer juicios a animales. Y se condenaban. Si el gato se comió la gallina del vecino, le hacían juicio al gato y lo condenaban a la horca, cosa que no tenía de por sí ningún sentido. Es el ser humano el que le recae la responsabilidad. En nosotros recae la responsabilidad de todo, de cómo nos comportamos, de cómo tratamos al medio ambiente, de cómo tratamos a los animales, cómo nos tratamos entre nosotros. En él está esa responsabilidad. Y es el orden de la relación entre derechos y deberes la que debe significar a este hombre de deseo, a este hombre espiritual. Más allá de atribuir derechos a algo externo a nosotros, somos nosotros los que tenemos una serie de derechos que están en la medida de nuestros deberes, el cumplimiento de nuestros deberes. Este proceso iniciático del hombre de deseo, el propósito de la orden martinista, va despertando en el martinista esa conciencia de que ese desarrollo espiritual que nosotros tenemos es común en los seres humanos. Pero que esa divinidad que pone en nosotros también es común en cada cosa, es común en los animales, es común en la ecología, es común en la naturaleza. Lo que ocurre es que a un diferente nivel, un diferente modo de manifestación, por cierto, que es distinto. Entonces, aquí se enlaza esto precisamente, esta noción que debe tener el martinista de responsabilidad social. Este hombre de deseo, este hombre que ha alcanzado la integración o va alcanzando niveles de mayor integración, corresponde a nivel exterior con un sentido de responsabilidad y un sentido de fraternidad y un sentido de ir adecuándose a esta experiencia espiritual que él ha tenido. Por eso es que el trabajo espiritual o el trabajo martinista o el camino martinista no es un camino que se deba hacer alejado de la sociedad. No, porque entonces no se cumple el propósito fundamental que tiene el martinismo, que es el de contribuir con su propio mejoramiento al mejoramiento de la sociedad. No se cumple de esa manera. Entonces no es un camino que deba ser alejado. Tampoco es un camino que deba ser totalmente inmerso en los problemas de la sociedad, entonces cualquier cosa que ocurra nos afecta, sino que es un camino de libertad, fundamentalmente de libertad. Y esa libertad está en poder observar a distancia las cosas que ocurren, para poder entenderlas bien. Entonces hay en la orden martinista un sentido que en el martinismo se declara como el bien de la colectividad. En este trabajo iniciático, este trabajo esotérico, espiritual en el martinismo, está ese sentido de bien colectivo. Y ese bien colectivo no es un bien colectivo que defina la cultura o que defina la nación, en el sentido de que cada nación tendrá su propio bien colectivo y si algunos se rigen por un modelo tendrán otro concepto de bien colectivo que este, sino que es un bien colectivo que toca la naturaleza humana. Eso quiere decir que en los seres humanos mismos hay una tendencia natural a ir realizando lo que ellos son a nivel social. Y si en los seres humanos está esto, entonces es común el bien colectivo que hay en Chile, en India, en donde sea. Porque independiente de las culturas distintas, la humanidad se mantiene. Y esta naturaleza humana, esta esencia humana y esta experiencia social humana es común. Es común en los egipcios, en los griegos, en los romanos, en los franceses, es común. Es una naturaleza que identifica a la humanidad, no una naturaleza que identifica la cultura humana o la costumbre humana, sino que apunta a esto. Entonces, ese bien colectivo no es un bien sesgado a un grupo particular, sino que es un bien que está en nosotros. Es una realidad en nosotros. Y esa realidad que ya está en nosotros, a la cual tendemos naturalmente. Los seres humanos naturalmente tienden a ese bien, así como tendían a la búsqueda. Así como se tiende naturalmente a ese bien,
se tiende a realizar ese bien que llevamos dentro de forma exterior. Ese es el bien colectivo que busca el martirista, y eso es, por cierto, lo que debe hacer un verdadero iniciado. Un auténtico martirista debe hacer eso, debe ir siempre partiendo de sí mismo, logrando esta exteriorización de aquel orden espiritual que ya lo tiene de forma innata en su propio vida. Ese es el aspecto social, el aspecto práctico, digámoslo así, que tiene la iniciación martirista, y que le es propia al hombre de deseo, partiendo del hecho de que constatamos de que el ser humano tiene una naturaleza espiritual, y que esta naturaleza espiritual se ve olvidada, para decirlo así entre comillas, en nuestra vida cotidiana. Esa naturaleza espiritual, que aparentemente la olvidamos, supone un ir buscándola y un ir encontrando esta, pero en la medida que lo hacemos, también supone un ir trabajando o elaborando una serie de actividades en nosotros mismos, en nuestra familia y por extensión en la sociedad entera y en la humanidad entera, para permitir que esto, o esta proyección exterior de ese orden interior, se manifieste. Por otro lado, ese es precisamente el sentido de un ritual. Un ritual, que es un método que utiliza la orden martirista, tiene ese propósito. Ese orden que tenemos nosotros interiormente, esa estructuración interior que nosotros tenemos, el ritual la hace visible. Entonces, en el ritual se da un orden en que hay grados, en que hay jerarquía, hay personas, hay ciertos colores, una serie de modos normativos y de ordenamiento ritualístico. El sentido del ritual es eso, es la proyección externa de aquello que ya está en nosotros. Y eso fue lo que entendió el filósofo desconocido, que el iniciado no se debía quedar con la práctica ritualística en cuanto al ritual, sino que se debía quedar en un trabajo interior. Y esa práctica ritualística era una consecuencia luego de entender ese aspecto interior. Porque el ritual nada más lo que hace es hacer común, hacer colectiva para un grupo de personas lo que cada una de esas personas ya tiene en su interior. Por eso es que en el trabajo ritualístico, con el trabajo simbólico, los iniciados van recordando con ese trabajo aquello que ya está en su interior. Entonces, se proyecta exteriormente el orden que tenemos en nosotros. Y por eso es que se trabaja de forma ritualística. Por eso que se trabaja en el obrar divino, en la teurgia. Por eso que se trabaja en eso. Porque se pretende con el ritual exteriorizar lo que ya tenemos nosotros. Pero ese trabajo ritualístico se debe expandir en todos los ámbitos. A todos los ámbitos humanos debe ser una exteriorización de ese orden interior que ya nosotros tenemos. Eso es propio de las órdenes iniciáticas, eso es propio de la orden martirista. La reconstitución de la naturaleza humana, el volver a constituirse como hombre integrado y volver a ser visible aquel orden invisible o aquella realidad que nos es invisible en la captación habitual, pero que para el iniciado va siendo muy clara, va siendo una experiencia muy visible. Eso es lo propio de esta tercera conferencia. El hombre de deseo en su relación con Dios. El título utilizaba la palabra en el reencuentro con Dios. Este reencuentro con Dios nos supone que el encuentro ya está, pero se debe aplicar una toma de conciencia para entender que ese encuentro con la divinidad ya está. Y cuando tomamos conciencia de eso, entonces ocurre ese reencuentro con la divinidad. Esa es la naturaleza humana como hombre de deseo. Y esa es la relación que tiene esta naturaleza humana con la divinidad. En la medida en que vamos consiguiendo eso, entonces vamos consiguiendo este proyecto definido por el filósofo desconocido de llegar a esa iniciación o a esa gran iniciación en la que Dios se hace igual al hombre y el hombre se hace igual a Dios. Lo que los grandes místicos llamaron
hay un concepto que utilizaba Juan de la Cruz que decía: el hombre es Dios por participación. El hombre es Dios en la medida en que participa de aquella actividad, en la medida en que se alcanza esta unión mística, que nuevamente repito, es algo práctico, no es algo puramente sentimental o puramente espiritual, sino que es algo muy material incluso. En la medida en que se va alcanzando esta integración, no hay diferencia entre nuestro objetivo de unión con la divinidad y nosotros mismos. Ese es el fin de la orden martinista. Y la orden martinista está abocada a conducir y a guiar, utilizando todas las herramientas que tenemos para que los martinistas alcancen eso. Hay un fin más grande que eso. Eso tiene relación con nuestra naturaleza. En la medida en que lo alcancemos, realizamos nuestra naturaleza. Y en la medida en que seamos más realizados, cualquier cosa que hagamos va a ser también más realizada, mejor. Este es el tema de la tercera conferencia. De esta manera se cierra el ciclo de conferencias, teniendo como la primera conferencia una exposición histórica, la segunda respecto a nuestros estudios, y esta tercera, la idea que tiene la orden respecto al ser humano y de cómo éste debe relacionarse con la divinidad y con los demás. Cuando digo con los demás, no solamente con otros seres humanos, sino con los demás, con todo lo que les rodea. De esta manera concluye la conferencia. Ahora, si tienen alguna duda sobre el tema a tratar, o si tienen alguna duda sobre los otros temas que tratamos en las conferencias, que aquí haya salido, lo pueden hacer. Lo pueden preguntar. Me interesaría si me pudieras jugar respecto al tema de que el martinismo dice que el hombre es igual a Dios, pero, o sea, perdió su imagen, pero mantiene la semejanza. Sí, esta era una terminología que utilizaron algunos martinistas para decir, en el fondo, para decir que a pesar de esta caída humana, a pesar de esta diferenciación que nosotros tenemos con esta divinidad, algo de esa divinidad quedó en nosotros. No se perdió completamente. La caída no supuso la total ruptura entre el ser humano y la divinidad, sino que supuso más bien la aparente ruptura, porque esencialmente siempre hay una integración, siempre hay una unión, nunca se da esta total desunión. Entonces, para representar ese hecho de que algo se perdió, pero la de algo quedó, utilizaban esta terminología de la imagen y de la semejanza. Un olvido momentáneo, entonces. Es un olvido aparente, es un olvido aparente, es la misma idea que tenían las antiguas escuelas de los misterios. Cuando, por ejemplo, Platón hablaba del ser humano, él también hablaba del hecho del olvido de las formas inteligibles. Por algún motivo no lo explica, en ese caso Platón no lo explica, pero dice, por algún motivo este mundo universal, este eidos, estas ideas, se perdieron, las perdimos. Por algún motivo las olvidamos. Y en la vida lo que hacemos únicamente es que a medida que vamos viviendo, vamos alcanzando comprensión con nuestros estudios, lo que hacemos es recordando esto que ya lo teníamos, pero lo olvidamos. Entonces es un olvido momentáneo. Cuando yo les comenté la vez pasada ese texto de Plotino, en donde Plotino decía, este gran filósofo decía, ¿qué es lo que ha hecho que los seres humanos se hayan olvidado de Dios su Padre? Y que precisamente por este olvido de Dios su Padre, desconozcan su naturaleza y además se desconozcan a sí mismos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha ocurrido esto de que los seres humanos han olvidado de su Padre? Y él ponía el ejemplo tan precioso de este niño que al nacer es criado alejado de sus padres. Decía así como los seres humanos son como niños que al nacer los quitaron del lado de sus padres y se criaron en otra familia. Entonces nunca supieron quién era realmente su padre, y como nunca supieron quién era su padre, tampoco nunca lograron saber de dónde procedían y cuál era su origen. Esto dice que le ha pasado a los seres humanos, o sea, se han criado, han vivido alejados de su padre,
Y esto le ha significado no solamente desconocer a su padre, sino que a la vez desconocerse a sí mismo. Pero así quedó en el alma ese deseo, que porque por ahí va la búsqueda también, ¿o no? Queda ese vestigio, queda la idea de que alguna vez se tuvo algo, y como queda la idea de que alguna vez se tuvo algo, entonces se quiere desear aquello que ya se tuvo. Ese queda como un vestigio, como una chispa divina en el ser humano que tiende naturalmente a eso. Es como digamos, si tenemos agua y la echamos en un lugar, el agua tiende a ocupar todo el espacio que le sea posible. Entonces es lo mismo, el ser humano quedó con este vestigio, y como quedó con este vestigio, con esta fuerza, con este ímpetu, con este deseo, trata de ocupar todos los espacios que pueda. Y solamente se sacia de esta búsqueda cuando encuentra aquello que ya no es más espacio para manifestarse, sino que cuando encuentra aquello que es el ser mismo, que es la totalidad. Hay una frase de Agustín que decía: nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta que no reposemos en ti. O sea, nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta que no reposemos en ti. La búsqueda humana tiende siempre a tratar de llenar todo, pero cuando no se encuentra aquello que es definitorio, aquello que es esencial, es una búsqueda eterna. Es un tambaleo existencial. Pero cuando ya tenemos noción de qué es lo que buscamos, ya el camino se hace más claro. Y es un camino de búsqueda eterna. Lo que ocurre es que en ese camino eterno de búsqueda sí vamos encontrando. Tampoco es como buscar así eternamente sin encontrar algo, sino que a medida que vamos buscando, también vamos encontrando. Y eso es lo que anima al iniciado. Porque de otra manera sería una búsqueda casi ridícula, sobre el humano buscando algo y nunca encontrando. Eso no tiene sentido. Buscamos, tenemos este deseo natural, esa tendencia natural a buscar algo, pero en la medida que lo hacemos, vamos... Cuando aprendemos a saber qué buscar también. Eso tiene que ver también con el proceso iniciático. El proceso iniciático también supone qué es lo que se busca, porque además, si bien buscamos, o hay una tendencia a la búsqueda de algo total, a esto que llamamos Dios, cada ser humano de manera particular tiene también sus propias características de búsqueda particular. Algunos estarán más interesados por unas cosas y otras por otras. Y todo eso es, en el fondo, dentro de todos esos proyectos sociales, o todo lo que, proyectos familiares que tengamos, lo que hay dentro de eso es una búsqueda de Dios. Eso es. Entendiendo todo esto por Dios, todo lo que hemos ya conversado. El origen divino. Sí, hay una... se tiende naturalmente. Como el drama humano, esta búsqueda de aquello que es él mismo. Pero eso tampoco es una búsqueda de algo externo, así es el tema. Buscamos algo, pero no es algo que ya no lo tengamos. De hecho, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero el camino iniciático, el trabajo del ritual, el trabajo que luego dentro de este esquema simbólico, de esta caída, el trabajo que debemos hacer, es a través de nuestra experiencia reconquistar ese conocimiento que ya tenemos, que ya no sea algo que se nos dé, sino que algo que sea fruto de nuestro esfuerzo. Pero eso lo buscamos y ya está. Pero no basta con eso. Eso que ya está debe ser para nosotros una experiencia, no una palabra. Yo lo puedo decir, bueno, ya tenemos todo lo que buscamos, entonces alguien aquí me dice, entonces ¿para qué seguimos buscando? Claro, pero esa búsqueda debe ser nuestra experiencia. Como decía un iniciado del siglo XVIII, cuando se hablaba de que Dios está en todos lados, ya lo tenemos en nosotros, y todo es bueno, y todo está bien. Él dijo, sí, todo eso está bien, todo eso es verdad, pero debemos sembrar nuestro propio jardín. O sea, todo eso que es verdad, debemos sembrarlo nosotros. O sea, no nos basta que alguien venga, ni siquiera una orden iniciática, venga y nos diga, esto es así.
debemos sembrar nuestro propio jardín. Toda esa verdad, esa gran verdad debe ser resultado de nuestra experiencia. Y las auténticas órdenes iniciáticas, entre las que está la orden martinista, ayudan a eso, no dan respuesta, no son dispensadoras de verdades, no son dispensadoras de realidades. Son simplemente formas que agrupan a seres humanos, a hombres de deseo, que han tomado esa conciencia, han llegado a comprender esto, y lo agrupan en reuniones para permitirles, con un método, con una metodología, iniciar este camino. Pero esa es, por ejemplo, la diferencia que tendría la orden martinista con muchos grupos espiritualistas que ya existen. Que claro, está bien, todo es verdad, o sea, todo es bueno, Dios está en todo, sí, eso está bien, pero no basta. Eso tiene que ser fruto de nuestro esfuerzo, no de palabras bonitas. Claro, es lo que decía ese iniciador. Está bien todo lo demás, todo lo que quieran está muy bien, pero déjenme a mí, yo tengo que sembrar mi propio jardín. Si respecto al tema alguien tiene alguna pregunta que hacer. Sí. En algún momento usted hizo una reflexión en torno a la responsabilidad del ser humano, ¿no es cierto?, frente a las acciones, y cómo esa responsabilidad estaba anclada en esta conciencia o lineal, ¿no es cierto?, que tenemos todos los seres humanos, independiente del comportamiento social que tengamos. Mi pregunta en relación a eso, quizás por experiencia me ha tocado relacionarme con seres humanos, ¿no es cierto?, que se han encontrado en esta situación de estar en el borde de lo social, ¿ya? Y donde sí he podido, con algunos, ¿no es cierto?, ver esta posibilidad de responsabilidad, de arrepentimiento, de toma de conciencia frente a cualquier tipo de castigo, pero también existe otro grupo, ¿no es cierto?, que muchas veces, por dificultades de desarrollo cognitivo, ¿no es cierto?, desarrollo psicológico, o bien de conciencia, no logran ese segundo paso. Por lo tanto, es muy difícil pensar en una reincorporación incluso social. De hecho, legalmente hay algunos sujetos que no pagan, ¿no es cierto?, como cualquier otro porque tienen alguna dificultad psiquiátrica, por ejemplo. Desde esta visión, ¿es independiente, por ejemplo, ese ser humano versus otro que a lo mejor sí tiene esa posibilidad de esa reflexión? Claro, o sea, a ver, es interesante porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con los seres humanos que tienen síndrome de Down? Le aplicamos el mismo sentido de responsabilidad, o sea, si cometen un error, habría que castigarlo o darle castigo igual que a cualquiera que no tiene eso. A nivel de lo que decimos del aspecto esencial humano, de la personalidad humana o del yo humano, independiente de la manifestación de ese yo, independiente de cómo nos manifestemos, porque cada uno de nosotros es una manifestación distinta de ese yo, de esa alma, pero independiente de eso, ese yo se mantiene, incluso en personas que tengan defectos, o personas que tengan alguna carencia o algún tanto psicológica o defectuosa, física. Esa esencia se mantiene. O sea, a nivel de la esencia no hay diferenciación entre seres humanos más o seres humanos menos. Hay una igualdad. Pero sí, a nivel de cómo se manifiesta esa esencia, hay mucha diferenciación. De hecho, siempre hay diferenciación. Nosotros aquí mismo somos todos muy distintos. Y esa diferenciación se da en todos los sentidos, sea en el sentido de habilidades, sea en el sentido de facultades. Todos podemos, por ejemplo, tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa, pero hay unos que están más capacitados para aprender eso, y otros que menos. O sea, a lo mejor a mí me puede venir bien comprender un libro, pero si me dicen apúntele al blanco allá a 100 metros con la flecha, yo conozco cuáles son, que mi visión no es la mejor, entonces yo sé que seguramente eso no lo voy a poder hacer, pero eso no me hace menos humano, sino que mi manifestación es distinta a la otra. Y cada cual tiene sus propias capacidades y cada cual tiene sus propias maneras. En este sentido, el trabajo social, por ejemplo, sí define diferenciación.
y no está mal que lo haga, porque en el aspecto de nuestra manifestación física, social o material, como sea, sí tenemos esas diferenciaciones. Entonces, si la estructura social, o como lo queramos entender, hace diferenciaciones, no es incorrecto. Lo que sí ocurre es que esas diferenciaciones no pueden justificar lo que no sea justificable o quitar responsabilidad. Por ejemplo, nuestros contextos de desarrollo o nuestra familia en la que nacimos, incluso en el barrio, eso influye mucho en nuestra persona, pero no define. O sea, nos vemos muy influenciados por muchas cosas, pero la libertad humana en cuanto a decisión se mantiene. A ver, solamente como para un ejemplo que se me ocurre ahora, si, esa aplicación de maneras distintas para ser humanos distintos, claro, por ejemplo, si hay una educación pública, debiese haber una diferenciación muy grande entre esa educación pública que se da en Santiago o la que se da en Chiloé. Debiese ser muy diferente. No porque los seres humanos sean diferentes, sino que la manera de ser o la manera de estar, de vivir de ellos es distinta y debiese apuntar a diferentes cosas en la medida que sea útil. Seguramente para alguien de esa zona será muy necesario saber las condiciones, por ejemplo, de cosecha, que para alguien que está en Santiago a lo mejor no es necesario. Entonces sí, esa labor social puede ser diferenciada, como le comentaba. Lo que no debiese ocurrir es que le quite responsabilidad y que a la persona que nació en un barrio conflictivo y que tenga influencias muy negativas desde pequeño, se le disminuya la necesidad de hacerlo responsable de sus actos por ese motivo. En el sentido de que, como tiene esta vida familiar tan conflictiva al comienzo, entonces no vamos a pedirle tanto, sino que dejemos que, y de hecho se dicen cosas así, ante criminales o ante personas delincuentes, se dice comúnmente, una frase, pero precisamente la escuchaba el otro día, pero la cosa era como que nosotros éramos responsables de ello, o sea, nosotros, la sociedad es responsable de que él cometa actos delictuales. ¿Por qué? ¿No? Él es responsable. Ah, no, es que él tuvo mucha influencia. Claro, entonces se trata de esa influencia, se trata de modo distinto por su influencia. Pero la responsabilidad personal es siempre individual. O sea, si creemos en la libertad es radical. Que pueda tener influencia, sí, pero la decisión libre es radical. Entonces, esa diferenciación social o a nivel de actuar en sociedad es razonable porque somos diferentes. Pero si eso significa que viene un deterioro de la moral intrínseca, espiritual que nosotros tenemos, ahí es un acto social negativo, porque no está permitiendo progreso, sino que está reduciendo, está bajando el nivel a alguien en vez de establecer un nivel para que todos se eleven a él. Eso es lo que se debiese a realizar respecto. O sea, más que lo físico, claro, pero entiendo el fin de... Claro, yo le puse el ejemplo de lo físico porque es como lo más evidente, lo más visible. Y de la toma de responsabilidad, porque efectivamente, como usted planteaba, en relación al contexto, 50 años de estudio en criminología indican que el contexto no es el activante más importante para una acción criminológica. Eso deberían decirlo mucho. Pero aparte de eso también hay, quizás no es lo más importante, pero hay a veces conceptos individuales, ¿no es cierto?, que no permiten la toma de conciencia. Aún cuando uno hace un trabajo de reincorporación, ¿no es cierto?, y de ayudar en ese proceso, porque hay un, digamos, ese es su límite, esas serían sus piernas cortadas, por decirlo de alguna manera, no logra ese paso de toma de conciencia y responsabilidad. Entonces, pero entiendo el fin de la reflexión, digamos. Sí, ¿qué podría ser el martinismo respecto al desapego como método para lograr la plenitud, o sea, como ustedes lo nombran? Con respecto al desapego. Claro. A ver, primero, en respecto al martinismo se debe entender ese desapego no como alejamiento o no como no uso de las cosas, sino que siempre tener en cuenta lo que nosotros somos y los útiles que utilizamos en nuestra vida. O
O sea, que no haya confusión entre lo que nosotros somos o pensar que algo externo a nosotros seamos nosotros. El apego de modo conflictivo para el camino iniciático está en subordinar la naturaleza humana a algo que es externo a él, o que no es propiamente de él. Entonces, eso imposibilita el progreso, eso imposibilita el desarrollo iniciático, imposibilita la libertad. Y en el martinismo se hace un énfasis total en esa libertad. De hecho, es uno de los requisitos para ser miembro de la orden martinista. Creer absolutamente en la libertad humana y defenderla como sea. Esto, por cierto, la libertad, no el hacer lo que uno quiera. La libertad humana está fundamentalmente en ser lo que cada uno es. En la medida que somos lo que somos libres. El apego en este camino iniciático está en eso. Yo sé que, claro, que se puede entender el apego, o algunas corrientes entienden el apego como el alejamiento. Incluso se habla del no apegarse a lo más evidente, que es el propio yo, y se habla de la muerte del yo, y eso, pero no, el martinista debe vivir y debe hacer uso de las cosas, pero no mezclar lo que él es y lo que hace o lo que utiliza en ese hacer. No sé si ha sido muy abstracto. Quizás le podría poner un ejemplo. Sí, sería más adecuado tal vez un ejemplo un poco más concreto. A ver, nosotros podemos tener, por ejemplo, yo puedo tener un computador y puedo hacer uso de ese computador. Pero el día en que ya me falte el computador y me sienta absolutamente imposibilitado para hacer lo que tenga que hacer por esa carencia, ahí está un apego que es negativo para el desarrollo espiritual. Pero en la medida que tengamos el computador y lo utilicemos para mejorar nuestra vida, la técnica no es contradictoria con la espiritualidad. La tecnología no es contradictoria con la espiritualidad. En la medida en que esté subordinada a eso, en la medida en que la técnica esté subordinada al ser humano, entonces es muy correcto. Si se hace más fuerte el privilegio o sostener un desarrollo material o un desarrollo técnico por sobre la misma naturaleza humana, es un conflicto, porque hay un conflicto de orden, de prioridades. La prioridad tiene que ver con el uso, en relación a cómo el ser humano debe relacionarse con las cosas. Ese sería un ejemplo. Yo recuerdo que respecto a esto una vez le preguntaron a un budista sobre el desapego, porque era no sé si habrá sido una leyenda, un ejemplo legendario o un ejemplo real, da lo mismo, pero le preguntaron por un helado, o sea, que a este budista le gustaba mucho comer helado. Entonces le dijeron, bueno, usted ¿cómo le gusta esto? Usted tendría que estar liberado de esto, eso es apego. ¿Por qué le gusta? Y él respondió diciendo, no, eso no es apego, porque a mí me gusta, y si lo tengo me gusta. Y cuando no lo tenga no me va a pasar nada, o sea, no me voy a desesperar ni nada. Precisamente el apego negativo sería ese. Que en el fondo la expresión más visible de ese apego absoluto, que es pernicioso para el camino espiritual, son los vicios. El vicio, y no solamente los vicios a lo que asociamos con vicios, el vicio al cigarrillo, al alcohol, sino que los vicios comunes. La dependencia. Sí, la dependencia común. La sociedad es viciosa y tiene muchos vicios. Y los seres humanos tienen muchos vicios comunes. Entonces, eso sería la manifestación más explícita de ese apego negativo. Pero eso no significa el alejamiento o el no uso de las cosas. Cada cosa en su lugar es correcto para el progreso espiritual. Esa es Gracias. Bueno, en el programa no he visto la palabra tarot y el país escribió un libro tarot, por mucho que haya sido difusión. ¿Ustedes estudian el tarot? Dentro del plan de estudios de los grados del primer templo, efectivamente se hace alusión algunas veces al tarot, desde una perspectiva inicial, obviamente, no una perspectiva de lectura. De hecho, grandes martinistas, ellos mismos diseñaron sus propias cartas del tarot. El trabajo con el tarot no se realiza propiamente como sistema dentro del primer templo. Dentro del segundo templo se hacen referencias, pero
lo que sí ocurre es que el tarot, dentro de la tradición esotérica, es una ciencia o una técnica propia de la corriente de la simbología. Cuando nosotros estudiamos la orden martinita simbología, estamos estudiando, no explícitamente tarot, pero estamos estudiando la base de lo que es el mismo tarot. Y en ese sentido, claro, dentro del plan de estudios del primer templo, en uno de los grados se estudia una amplísima simbología, que es correspondiente a cómo en la tradición que conocemos como tarot se han ido identificando el simbolismo de los arcanos mayores. Efectivamente, Papus escribió 2 obras de tarot. Una, el tarot de los bohemios, y otra, el tarot adivinatorio. En el tarot de los bohemios es una, más o menos, muy al estilo de la época, en donde el tarot se quería asociar con la Kabbalah y se quería asociar con antiguas escuelas egipcias y cosas así. Eso era muy propio de la época. Y el tarot de los bohemios apunta a una exposición de la doctrina del tarot, o la doctrina básica del tarot, que Papus dice que es la Kabbalah y los misterios egipcios. Y en ese otro libro, el tarot adivinatorio, que en la primera conferencia yo mostré una imagen, porque una edición de la primera edición del tarot adivinatorio está en la serie. En el tarot adivinatorio, Papus va a hacer énfasis en un aspecto posible que tiene la simbología, que es el aspecto adivinatorio. Pero no es un aspecto de adivinación del futuro, sino que como los símbolos son universales y tienen que ver con nuestra realidad interior, cuando nosotros logramos manejar los símbolos, podemos conocer cómo cíclicamente se van a ir desarrollando las cosas. En ese sentido podemos conocer el futuro, pero no en el sentido de lo que comúnmente se entiende como el futuro. Y eso él, en ese libro Tarot Adivinatorio, entendió que precisamente el tarot como un conjunto de símbolos podía ser utilizado para ver las regularidades en el orden de la vida humana de lo que viene. Y eso es lo que estudió él. Simbología, mucha en los estudios martinistas. Y eso, claro, es la base del tarot. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. ¿Por qué la Kabbalah? ¿Por qué siempre de la Kabbalah? ¿Por qué esa corriente y no otra? Ahora de hecho, Papus creó un tarot propio de él y hay bueno, varios martinistas, de hecho, no voy a dar un ejemplo porque son muchos, pero varios martinistas han creado esa simbología del tarot. Muy interesante, por cierto, un tema del tarot es un tema muy interesante a nivel esotérico, a nivel iniciático. Eso es. La importancia de la Kabbalah. La Kabbalah es una ciencia esotérica que se da en la cultura hebrea y que lo que hace a nivel muy general es establecer una relación muy coherente entre lo que es el hombre, Dios y el universo, o la manifestación del universo como manifestación. Establece muy bien esa regulación y entiende perfectamente este vínculo. Solamente se lo pongo de manera general. Dentro de esta doctrina cabalística, lo que se señala es que el ámbito en donde vive Dios, o como los cabalistas le llaman, como sea, de los dioses, Hashem, Akadosh, Baruj Hu, etc. Así le llaman los cabalistas, pero Dios. El ámbito en donde se manifiesta Dios propiamente tal le llaman Ein Sof, que significa el infinito. Entonces hay una realidad infinita que es parte de la divinidad. Y toda la naturaleza, toda la creación es una emanación de ese infinito. Y el hombre es una creación dentro de esa emanación que es inmediatamente después del mismo Dios. O sea, lo primero que emana Dios de su propia sustancia, de su propio infinito, es al hombre, al cual en la tradición cabalística se le va a llamar el Adam Kadmon o el hombre primordial. Entonces, luego de esta creación del hombre primordial, que es como una especie de segundo Dios, para entenderlo así, viene la emanación de todo lo que existe, de la creación. Esas son las sefirot que están en el árbol de la vida. Entonces, lo que ocurre dentro de este sistema cabalístico es que este Adam Kadmon, este hombre primordial, en un momento cae por cada uno de los mundos que se crean por emanación de Dios, hasta terminar en el último, que es nuestro mundo, el mundo de la material, o lo que se llama en Kabbalah el Olam Asiá, que es el mundo de la acción. Entonces, este ser espiritual, este hombre primordial, cae en todos estos mundos y se va a manifestar en el último, en el más alejado de este centro, de este infinito.
Y el trabajo que tiene que hacer en este último mundo es ir mejorándolo para que a partir de este mejoramiento pueda ir nuevamente reintegrándose, escalando esos diferentes mundos y volviendo, retornando a la divinidad. Por eso que en la tradición cabalística ese retorno se llama Teshuvah, que es como lo explican ellos así como que el retorno a casa. El hombre sale y tiene que volver. Es la metáfora del hijo pródigo, famosamente conocida. Que se debe entender en ese sentido se debe entender. O sea, es el hombre que busca su propia vida y no le va muy bien, pierde una serie de facultades en esta propia vida que busca y decide, bueno, estoy aquí nada más que tonteando con mi padre, tengo todo, vuelvo a la casa de mi padre y ahí lo recibo. O sea, este ser primordial cae al último mundo y luego debe reintegrarse. ¿Por qué se hace tanto énfasis en esta ciencia? Porque cumple con todos los requisitos que busca la orden martinista en cuanto a conseguir la reintegración del hombre. O sea, la Kabbalah establece muy bien los lineamientos fundamentales para conducirnos o darnos algunas herramientas en ese proceso de reintegración. Es por eso. Entonces, si no hay más preguntas, voy a concluir esta conferencia solamente dando una perspectiva general de lo que es la Logia Lux in Tenebris aquí en Santiago. La Logia Lux in Tenebris es una delegación de la Orden Martinista, la única que existe en Chile, y de hecho la única que existe fuera de España, que reúne a los martinistas que estamos afiliados a ella para, en fraternidad, permitirnos colaborar en este camino hacia nuestro desarrollo personal. Y a medida que vamos alcanzando ese desarrollo personal, contribuir de mejor manera a ese desarrollo social. Eso se hace en las logias, para ello se establece un trabajo ritualístico, formativo, iniciático y sobre todo fraternal, que es lo que más ayuda en este proceso iniciático. Difícilmente el camino esotérico se consigue solo o con lectura. El camino iniciático se consigue con experiencia, con vivir el sendero iniciático, con compartir con otros que estén en este mismo sendero y progresar de esa manera. La Logia Lux in Tenebris, como delegación de la Orden, es la que se encarga aquí en Santiago de administrar la afiliación a la Orden Martinista. Si las personas que quieren afiliarse a la Orden Martinista deben hacer la solicitud, no es inmediato, no es automático el proceso, sino que se debe hacer una solicitud a la Logia. Se debe solicitar la afiliación a la Logia. La Logia realiza una serie de entrevistas con esa persona para corroborar que tenga las ideas claras, los propósitos claros y correspondientes con nuestros propósitos. Y si se aprueba ese proceso, esa solicitud de afiliación, a medida que se apruebe, entonces la persona se incorpora a la Orden Martinista a través de su iniciación. Así que después de todo este proceso de afiliación, de entrevistas, que no son entrevistas para investigar a la persona, sino que son entrevistas para tener claridad sobre las intenciones de la persona. Después, si estas entrevistas son favorables para la afiliación de esa persona, se le concede la fecha de su iniciación, se le define o se le informa sobre todos los trámites administrativos que nosotros realizamos, y luego de eso nosotros comunicamos a la sede soberana para que ya sea miembro de la Orden Martinista y comience a recibir sus estudios de grado, y se le da el calendario de las actividades que se hacen en la logia para que pueda asistir a las tenidas y a las que le corresponde. O sea, todo ese trámite de afiliación se hace a través de la logia y la logia administra esa afiliación. Ese es el procedimiento y eso es lo que los martinistas realizamos y seguiremos haciendo aquí en Santiago. Tenemos un gran privilegio, enorme privilegio, porque el camino iniciático, como está relacionado con la naturaleza humana, supone este ambiente social. Los seres humanos naturalmente tienen esta conducta social. Y eso es lo que permite la logia. Un progreso espiritual que es siempre individual, pero con otros, con hermanos, con hermanas, que puedan ayudar en este proceso. Esas son las actividades que realiza la Logia Lux in Tenebris y ese es el procedimiento. A ustedes se les dio un tríptico con alguna información de la orden para que en el caso de que tengan alguna duda se puedan contactar con la logia y de esta manera puedan aprender más en el caso que quieran
de la orden martinista, de nuestros fines, nuestros propósitos. ¿Qué es lo que buscan? No hay algo en la orden martinista para ocultar, no hay algo que sabemos que contribuirá de forma negativa en las personas, todo lo contrario, sabemos que es un gran bien. Por eso es que tenemos estos espacios de difusión para que los interesados en la orden martinista tengan contacto directo, información directa de la orden y no pasen por filtros de conocimiento tergiversado que puedan encontrar en las redes y todo eso, sino que tengan la posibilidad, además de conocer a alguien o a personas que participan de esta orden y que experiencialmente, directamente, le pueden decir, sí, yo soy martinista y sigo este camino. Entonces ese es el proceso, cualquier duda que tengan, sigan los procesos que están indicados en ese tríptico que se les dio. Y de esta manera finaliza este ciclo de conferencias. Seguramente el próximo año habrá otro, no sé en qué fecha, seguramente sí. Pero de todas maneras en las páginas que tenemos de divulgación informativa va a estar publicado. Muchas gracias por haber venido. Espero que le haya sido útil esto para su propia búsqueda y para su propio camino inicial. Muchas gracias.